Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal A Proa con Nota Alta. Vamos a ir a Valencia otra vez, a la Comunidad Valenciana, a ese lugar donde hemos tratado tantísimos crímenes nacionales, los más conocidos como el de Alcácer, como el de Macastre, otros menos conocidos como el de los Pozos de Picassent, el de Gloria Martínez. Pero lo que os vamos a traer hoy, y en una serie de vídeos que vendrán a posteriori, son la conexión entre satanismo, sectas, cosas chungas en la Comunidad Valenciana. Si os gusta este tipo de contenido, dejadme un like, suscribiros al canal y podéis dejarme un comentario de lo que pensáis. Esto independientemente de si os gusta o no. Si no os gusta también me podéis insultar, que aquí no pasa absolutamente nada. Quiero empezar hoy con Almacera, o Almasera, si lo hablamos en valenciano. Estamos en junio del año 1999. La Horta Nord, en Valencia, un pueblo pegado a la capital, de esos donde la vida funcionaba todavía como rutinas de calle conocida, vecinos que se cruzan todas las mañanas y hornos abiertos antes de que salga el sol. Y una madrugada, junto a uno de esos hornos, aparece una joven de 22 años ensangrentada, con la ropa hecha jirones, un hematoma en la frente, varias heridas en el cuerpo, una cruz invertida marcada en el tórax y el número 666 bajo el ombligo. El País publicó el caso el 10 de junio de 1999. La víctima, que no se reveló su nombre, solamente las iniciales, VCT, fue hallada a las 4:30 de la madrugada por un panadero que salió a la calle después de oír el golpe de la joven al desplomarse. La escena es brutal desde el primer minuto. La joven todavía está en shock, con los ojos desorbitados, sin poder articular palabra. Las heridas son poco profundas, probablemente hechas con un estilete o un objeto punzante. Pero no son cortes sin sentido, dibujan símbolos. La cruz invertida, el 666 en el vientre, dos marcas que convierten una agresión en una estampa satánica. No estamos ante una pared pintada ni ante una tumba rota. Estamos ante un cuerpo vivo usado como superficie ritual. El panadero avisa a la policía local. Acuden la Guardia Civil y el novio de la joven, V.A., de unos 25 años, que vivía cerca. Una ambulancia la traslada al Hospital Clínico de Valencia, donde le curan las heridas y los médicos descartan agresión de corte íntimo. Lo cual, podía haber sido mucho peor de lo que realmente le tocó, ya que ese dato centra la historia. No aparece en la hemeroteca como una V palabra convencional, sino como otra cosa, como una marca, como una escenificación, como una firma oscura sobre la piel. La versión inicial de la joven y de su novio lleva la noche a un piso que ambos habían comprado a medias, aunque todavía vivían con sus padres. Según contaron a los agentes, habían estado juntos allí. El novio se marchó antes, ella salió después, pasada la 1 de la madrugada. Entonces, siempre según ese primer relato, se le acercó un vehículo con dos encapuchados. Uno de ellos le dio un cabezazo, le metieron en el coche y ella no recordaba ni cómo era el vehículo ni qué ocurrió después hasta que la abandonaron junto al lugar donde fue encontrada. La película inicial parece clara. Una joven, dos encapuchados, un coche, pérdida de memoria, símbolos del anticristo y abandono de madrugada. Pero al día siguiente todo se vuelve más sucio, ya que El País titula que las sospechas del supuesto rito satánico se centran en el entorno de la víctima. Y allí empiezan las preguntas de verdad. ¿Por qué alguien intentó borrar sangre en el piso? ¿Por qué los supuestos encapuchados la dejaron junto a un horno, uno de los pocos comercios donde se trabaja de madrugada, en vez de tirarla en medio de la huerta? ¿Cómo pudo recorrer ella sola en ese estado todo el trecho que quedó salpicado por su sangre? Esos interrogantes
hicieron que la Guardia Civil tuviera dudas prácticamente desde el principio. El horno, como hemos dicho, es uno de los detalles más raros del caso. Si alguien quiere abandonar a una víctima para que no la encuentren, no la deja en un lugar donde un panadero va a empezar a trabajar antes del amanecer. Había muchísimos sitios en el pueblo o en los aledaños donde podían haberla dejado y que nadie la hubiera encontrado. Luego está el rastro de sangre. La Guardia Civil encontró gotas por el pueblo. Primero parecía dirigirse hacia la casa de los padres de la joven, después hacia el horno. Según los agentes citados por la prensa, ese recorrido mostraba el nerviosismo de quienes la acompañaban, que no sabían dónde llevarla y acabaron decidiéndose por la panadería para que la encontraran pronto y no se desangrara. Y aquí la imagen cambia. Ya no vemos solo una víctima perdida, vemos gente moviéndose con ella, dudando, improvisando y actuando presa del pánico. Entonces aparece el objeto más doméstico e inquietante de todo el caso, una fregona. La Guardia Civil encontró sangre en una fregona del piso, lo que probaba que la joven estuvo allí después de ser herida. Y este detalle hace que todo cambie, porque si hay sangre en una fregona, alguien limpió. Si alguien limpió, hubo una escena previa. Y si la joven estuvo en ese piso tras recibir las heridas, el piso ya no es un lugar de paso y se convierte en uno de los centros de la noche. En ese punto, Almasera ya no está viviendo un simple suceso, está viviendo una semana negra. Las madres preguntan a los ediles si pueden dejar salir a sus hijas por la noche. El ayuntamiento, como siempre, pide calma y recalca que no hay encapuchados que secuestren chicas. Una frase que hemos oído muchísimas veces por parte de la Guardia Civil, de los políticos, para tranquilizar a lo que ellos consideran populacho y que la cosa no se salga de madre. Pero el miedo ya ha salido del expediente, el miedo ya está en la calle, la gente está hablando todos de encapuchados, de chicas secuestradas y de algo muy oscuro rodeando el pueblo. Y allí es cuando llega el segundo episodio. Nos vamos al 13 de junio del año 1999, ¿vale? La cosa sigue que trina. El País publica que una segunda mujer de Almasera ha sufrido un supuesto intento de rapto. Las iniciales de la víctima son MTC, de 30 años, vecina de la joven herida unos días antes. El escenario vuelve a ser la calle del Cristo de la Fe. La crónica habla del tercer sobresalto de la semana en esa calle. La primera, la joven marcada con símbolos satánicos. La segunda, después de un incendio accidental en una vivienda. Y finalmente, esta nueva escena de madrugada. Otra vez la hora, sobre las 4:30 de la madrugada. Decenas de vecinos salen a la calle alarmados por los gritos. Según fuentes policiales, la mujer sufrió una crisis histérica y fue hospitalizada después de que supuestamente intentaran raptarla dos desconocidos. Un testigo dijo que vio huir a dos individuos cuando ella empezó a gritar en el portal de su finca. La mujer estaba muy trastornada, con una voz forzada, gritando e insultando de una manera que a uno de ellos le recordó a películas de exorcismos. Y entonces aparece la frase que convierte este segundo episodio en algo inseparable del primero. Llévame al cementerio. La repetía una y otra vez mientras intentaba zafarse de quienes trataban de calmarla. También gritaba: quítame las manos de encima. Por supuesto, la escena exige presencia policial. Hizo falta media docena de agentes de distintas policías locales y de la Guardia Civil para reducirla y tranquilizarla. El SAMU fue avisado a las 4:49 y le diagnosticó una crisis histérica. Le inyectó un calmante y la trasladó al hospital clínico. Fuentes del caso creían que esta mujer estaba familiarizada con este tipo de prácticas y que las personas que supuestamente intentaron raptarlas eran conocidos suyos. El concejal de Interior de la época, José Luis Plaza, volvió a pedir calma y negó la existencia de los supuestos raptores. Pero para entonces Almasera ya tenía su leyenda: una joven marcada por la cruz invertida y el 666, un rastro de sangre por el pueblo, una fregona manchada en un piso, madres preguntando si sus hijas podían salir por la calle de noche.
No hacía falta más para que el nombre de Almasera quedara unido a la hemeroteca satánica española. Años después, Carmen Porter, colaboradora y pareja de Iker Jiménez de Cuarto Milenio, recoge el caso de la Iglesia y sus demonios, dentro de un bloque sobre profanaciones, ritos satánicos y cementerios. Allí vuelve a aparecer la joven de 22 años de Almasera, los encapuchados, el panadero, la sangre, el shock, el 666, la cruz invertida. Porter añade que las marcas, o confirma que las marcas, fueron realizadas con un estilete, y habló de autores pertenecientes a un grupo satánico que habría usado a la víctima en un ritual, aunque este punto no llegó a confirmarse. El caso ya no solo era una noticia, también aparece en el informe de Miviludes, de 2008, elaborado por la Misión Interministerial Francesa de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias. En su apartado sobre España, el informe dice que el fenómeno satánico presente en el país menciona una estimación de un centenar de grupos y 2.500 adeptos, la mayoría situadas, a nadie le sorprende, en la región del Levante, y recoge a Almasera como uno de los asuntos de la crónica satánica española. La joven de 22 años, con intento de secuestro en el 99, y las dos jóvenes que también intentaron secuestrar poco tiempo después. Ese informe añade una versión todavía más oscura, la de la casa abandonada, que no aparece en los artículos del País que he utilizado para elaborar este vídeo. Pero incluso sin esa capa posterior, el expediente de Almasera ya tiene todos los ingredientes para entender el satanismo, la maldad y los secuestros en la Comunidad Valenciana. La pregunta que queda es ¿qué pasó realmente esa madrugada? ¿Dónde empieza el rito y empieza la escenificación? ¿Quién marcó a VCT con la cruz invertida y el 666? ¿Por qué apareció junto al horno? ¿Por qué la policía no investigó más el piso? ¿Por qué la tercera chica, de 30 años, que iba a ser secuestrada, estaba gritando llévame al cementerio, mientras los vecinos salían otra vez de madrugada? Almasera va a ser el primer capítulo del expediente sobre Valencia satánica. Y no es un tema en balde, es un tema muy serio, con víctimas reales e intentos de secuestros. Me encantaría saber lo que opináis vosotros y si sabéis algún detalle más de este caso. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.